El pensamiento. De forma general, el pensamiento es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionándolas unas con otras. Constituye todo lo que la mente pueda crear, desde lo racional hasta lo más reflexivo, bien sea artístico, abstracto y creativo, lo cual termina siendo incalculable la capacidad que poseemos. La consideramos la función más propia del hombre, ya que nadie te obliga a pensar en cierto tema o tener dichos pensamientos, ideas y opiniones. Pero tiene ramas, las cuales las podemos dividir en pensamiento lateral y vertical. En el lateral tenemos un pensamiento creativo, provocativo, que está dispuesto a tomar diversas direcciones. No se cierra, sino que está dispuesto a lo que ocurra. Además es uno intrépido y curioso. En el vertical tenemos a un pensamiento selectivo, analítico, individual. Además es muy conciso y claro. También tenemos que aparte de las formas en cómo se perciben los pensamientos, las dos modalidades. En la modalidad paradigmática se tiene que se resuelven la mayoría de los problemas prácticos del día a día, abarca temas muy amplios y generales. Y en la modalidad narrativa de pensamiento se ocupa de las intenciones y acciones humanas, construyen el significado de nuestras experiencias y al actuar del otro. Por último, también poseemos el pensamiento narrativo, y este se presenta en su totalidad en los estudiantes, en la época de crecimiento, cuando estamos en los primeros años de escolaridad. Para que se pueda desarrollar es necesario estimularlo con la lectura y problemas de lógicas, y ahí dependerá el análisis y coeficiente de la persona, si lo estimuló adecuadamente o lo suficiente. Este interviene en la imaginación y el proceso del aprendizaje, termina siendo muy fundamental en la interpretación de la realidad. ¿Qué es el pensamiento? ¿Te has preguntado qué es el pensamiento? No solo qué es pensar, sino qué es eso que le da contenido a cuando pensamos. La pregunta es abstracta y difícil. Gottlob Frege, considerado el padre de la lógica moderna, lógica matemática, filosofía de las matemáticas y filosofía del lenguaje, dio una respuesta sorprendente. Para él, el pensamiento es algo que existe independientemente de nosotros, algo que estaría ahí incluso si no hubiera nadie que lo pensara. En resumen, Frege defiende que los pensamientos son iguales a las ideas en que no se pueden tocar y en que se pueden tener en la conciencia, pero son diferentes a ellas e iguales a los objetos en que no necesitan un portador para existir. Están ahí, como objetos abstractos fuera del espacio y el tiempo que pueden ser descubiertos o atrapados por la mente humana. La cognición es la capacidad de conocer, almacenar, organizar, reconocer, comprender, procesar y usar la información, la cual es recibida por medio de los sentidos, y el cerebro procesa esa información, la interpreta y le da un significado. Los procesos cognitivos, ¿qué son? Los procesos cognitivos permiten el conocimiento y la interacción con el medio que nos rodea. Comprenden la memoria, el lenguaje, la percepción, el pensamiento, la atención, entre otros. Los principales procesos cognitivos son percepción, es un proceso mediante el cual damos significado a las sensaciones que nos llegan a través de los sentidos. Atención implica procesar determinados estímulos mientras ignoramos otros. Memoria implica almacenar y recuperar información cuando la necesitamos. Permite recordar un momento agradable y sacarnos una sonrisa en muchas ocasiones. Pensamiento se refiere a nuestra capacidad de generar ideas, crear, solucionar problemas, tomar decisiones o argumentar. Lenguaje es esencial para el desarrollo de otros procesos cognitivos. Implica conocer y utilizar un sistema de signos y sonidos compartidos. ¿Los procesos cognitivos pueden no desarrollarse adecuadamente? Sí, en el caso de personas con parálisis cerebral infantil o, por ejemplo, deteriorarse debido a traumatismos craneales producidos por algún accidente. La enfermedad de Alzheimer es la que más refleja qué sucede cuando nuestros procesos cognitivos se deterioran. Nuestra salud cerebral se puede mejorar con una buena calidad de vida que incluya hábitos saludables como ejercitación, alimentación sana, sueño reparador y actividades intelectualmente desafiantes. Nuestro organismo es un sistema. Mantengamos nuestro cerebro activo.
El pensamiento es la facultad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras, logrando el desenvolvimiento normal de la actividad humana. Da el sentido a los hechos, los analiza, califica, comprende sus causas y reflexiona acerca de las posibles acciones anticipatorias. Además, se acumula y se desarrolla a lo largo del tiempo. El pensamiento utiliza el lenguaje hablado o escrito por medio de los signos y los símbolos, que le permiten el orden y la comunicación de los datos que provienen del mundo exterior o interior. Hay 4 fases del proceso del pensamiento. La primera fase es el surgimiento del problema. Esta trata de que cuando hay un problema se buscan las herramientas necesarias para poder resolverlo. La segunda es el planteamiento del tema central. Es la fase en la cual se recurre a las hipótesis que guían a resolver el problema. La tercera es la deliberación, la cual es el poder determinar y medir los pros y contras para llegar a la solución del problema. Por último, la cuarta fase es la formulación de conclusiones. Esta trata que, a tener las posibles soluciones y evaluarlas, se llega a la decisión de tomar partido de una sola de ellas. El cerebro no conoce la diferencia entre lo que ve en su entorno y lo que recuerda, porque se activan las mismas redes neuronales. La fisiología nos dice que las células nerviosas que se activan simultáneamente están conectadas. Si haces algo una y otra vez, esas células tienen una relación prolongada. Si todos los días te enfadas, si todos los días te frustras, si todos los días sufres, si en tu vida das motivos para ser una víctima, todos los días estás reconectando y reintegrando la red neuronal. Y esa red neuronal tiene ya una relación duradera con esas otras células nerviosas llamadas identidad. También sabemos que las células nerviosas que no se activan simultáneamente, no se conectan, dejan de tener una relación duradera, porque cada vez que interrumpimos el proceso de pensamiento, eso provoca una reacción química en el cuerpo. Cada vez que lo interrumpimos, esas células nerviosas que están conectadas empiezan a romper esa larga relación. Cuando hablamos del lenguaje hablamos de 2 realidades, lengua y habla. El concepto lengua se refiere a la capacidad que tiene el hombre de expresarse por medio de un sistema de comunicación incluido por signos orales y escritos, que son parte de un entorno lingüístico definido. Como además ocurre con el lenguaje y con la comunicación, conceptualizar el habla es una labor complicada. No obstante, a esta definición se podría recriminar que el habla es algo más que voz articulada y por lo cual parece más conveniente definirla como la expresión por medio de la voz. Lengua y habla se integran por la relación que implica una actividad personal y una implementación del sistema. El lenguaje es facultad de expresarse y comunicarse con los otros por medio de sonido articulado u otro sistema de signos como lo puede ser el lenguaje de señas. Se define el lenguaje como un sistema de signos que expresa ideas y sentimientos y se caracteriza por la correspondencia entre significante y significado, entre forma y funcionalidad. En el desarrollo del lenguaje tienen la posibilidad de distinguirse 2 puntos. Número 1, el estructural, que es relativo a la compra de los recursos gramaticales y la forma en que se combinan para conformar oraciones con sentido completo. Y el funcional, que tiene relación con la función de pensar, comunicarse y solucionar problemas por medio del lenguaje. El análisis del desarrollo del lenguaje debería de tener presente que aprender a dialogar no es únicamente aprender a pronunciar y combinar sonidos y palabras con sentido, sino que además y sobre todo es aprender a aprovecharlas y entenderlas de consenso con las situaciones físicas, personales y sociales en las que se generan. Se llama signo lingüístico a la unidad mínima de la comunicación verbal, parte de un sistema social y psíquico de comunicación entre los seres humanos que conocemos como el lenguaje. Este mecanismo actúa sustituyendo a las cosas de la realidad por signos que las representan, y en el caso del lenguaje verbal, por signos que podemos recibir a través de los sentidos y luego decodificar e interpretar para recuperar un mensaje original. Todo signo es una representación convencional de la realidad, que se enmarca en un sistema convencional social de sustituciones. En el caso del lenguaje verbal se trata de la palabra por la cosa, o mejor dicho, un sonido específico por la impresión que deja la cosa referida en la mente. Lo mismo que ocurre con los demás signos, en los signos lingüísticos se pueden distinguir 2 planos, el significante o plano de la expresión y el significado o plano del contenido. El significante de un signo lingüístico es la imagen que tenemos en nuestra mente de una cadena de sonidos determinada. Esa imagen fónica permite, por ejemplo, que podamos usar palabras sin pronunciarlas. El significado de un signo lingüístico es el concepto o la imagen que asociamos en nuestra mente a un significante concreto.
Así, cualquier hispanohablante asocia a la cadena de sonidos una imagen similar a esta. Vayamos con un ejemplo para que entendamos exactamente a qué nos referimos. En el término casa se tiene que usar esa palabra exacta y sería el significante, para que así podamos hacer referencia al concepto, a la idea que todos tenemos de casa, que sería el significado. La diferencia entre estos es que mientras el significante hace referencia a la forma de denominar o hacer referencia a un algo determinado, el significado hace referencia al concepto, objeto o ente al que pretendemos referirnos con el significante. Steven Pinker es un psicólogo experimental, científico cognitivo, lingüista y escritor canadiense que nació el 18 de septiembre del año 1954. Es profesor actualmente en Harvard, que le interesa principalmente el lenguaje como ventana a la mente. El lenguaje para él no distingue de otras especies. Tiene aplicaciones prácticas, es esencial para la cooperación humana y es un talento intrincado que incluye cómo trabaja, cómo se procesa a tiempo real, cómo se procesa en el cerebro y cómo se adquiere por los niños. ¿Y cómo trabaja? Trabaja de forma gramatical, fonológicamente, semánticamente y pragmáticamente, siendo fonológicamente el estudio del sonido y semánticamente el estudio del significado, y pragmáticamente el estudio del empleo del lenguaje dentro de una conversación. El lenguaje no es escrito, no es una corrección gramatical ni del pensamiento. Los niños aprenden por instrucciones, no tienen tendencia a escribir. Y los bebés no hablan con imágenes, ellos visualizan imágenes. Pinker es considerado uno de los principales exponentes de la psicología evolucionista, disciplina que estudia los mecanismos psicológicos resultado de la evolución y su influencia en la conducta humana. Intenta explicar cómo la evolución causó el surgimiento del cerebro responsable de los procesos psicológicos del conocimiento y el aprendizaje. La mente es el objeto de estudio de la psicología evolucionista, como producto adaptativo de un pasado evolutivo dirigido por la selección natural. Steven Pinker distingue tres doctrinas que han fundamentado la visión moderna del ser humano. En primer lugar está la tabla rasa. El cerebro no es una hoja en blanco que será escrita por la cultura y la experiencia, sino viene programado con aspectos del carácter. La naturaleza humana está determinada por la selección natural. De segundo, la idea del buen salvaje, que considera los problemas sociales no como tragedias inherentes a la naturaleza humana, sino como resultados modificables de las instituciones sociales. Y tercero, la doctrina denominada el fantasma de la máquina, que explica el dualismo mente y cuerpo, teoría computacional de la mente. Teoría: el instinto del lenguaje. El lenguaje es una adaptación. Los seres humanos tenemos la capacidad innata de comunicarnos mediante el lenguaje. Pinker concibe que el lenguaje es una habilidad única de los seres humanos, producto de la evolución para resolver problemas específicos. Compara el lenguaje con adaptaciones especializadas de otras especies, como tejer telarañas. ¿Y cómo trabaja el lenguaje? El lenguaje se divide en dos tipos: en palabras, que están en el diccionario mental, en reglas y en normas, que se dividen en tres: en la sintaxis, en la morfología y en la fonología. Siendo la morfología los prefijos y los sufijos, y la fonología la combinación de vocales y consonantes. Muchas gracias por su atención.